Muy buenos días con todos. Debido a que en el transcurso de la semana he recibido una serie de mensajes o notificaciones, las mismas que me hacen pensar que no están observando bien las clases, al menos no están haciéndolo como se requiere, o posiblemente porque no fueron bien explicadas de mi parte, especialmente en lo concerniente a las tareas. Debido a esto, me voy a permitir desde el día de hoy hasta cuando se termine el ciclo de tutorías. Y antes de comenzar con el análisis de cada uno de los temas, me voy a permitir, explicar detalladamente los pormenores, específicamente de las tareas o deberes. Los mismos que nuevamente indico deben ser elaborados en computadora, salvo alguna excepción de casos de estudiantes que no puedan hacerlo sino a mano. En concreto, para esta semana y hasta cuando se terminen las tutorías, por favor, debe realizar el resumen de cada clase. El mismo, me refiero al resumen, que debe estar comprendido entre 1 y 2 hojas como máximo. Insisto, hechas en computadora. Y para esta semana, aparte de lo anterior, debe realizar las preguntas que usted lo tiene en el texto en la página 25. Y aparte, elaborar un cuestionario del anexo que yo le voy a enviar. De antemano, estos anexos pueden ser en documento escrito o en video. Por último, cualquier otra explicación, hágame conocer, por favor, por interno o al grupo específicamente de sociales. Espero que esté muy claro con estas explicaciones cuál debe ser la manera de realizar o de proceder, especialmente con las tareas. Bien, con este antecedente, con esta explicación, nos adentramos al tema del día de hoy, que es el proceso de industrialización y la consolidación del capitalismo. También a manera de antecedente, debemos recordar, porque usted ya lo sabe, y así de manera rápida también, las características que llevaron a la consecución del capitalismo. Empezando por el modo de producción feudal. Este modo, esta forma de la producción, fue uno de los modos de organización de la producción tal cual
El tratadista Carlos Marx así lo define. La organización se basaba en un poder político que lo tenían o que estaba en manos de los llamados señores feudales, y de ahí su nombre. Este fue el modo de producción y que específicamente se relacionaba con el poder que tenían ciertas personas sobre la tierra. Eso es importante recalcar. Este modo predominó durante toda la Edad Media. Es decir, se atribuye a las sociedades medievales el poder político que a propósito este modo estaba descentralizado. Le explico. Centralizado, o sea, lo contrario, es que todos los poderes están en manos de una persona. Llámese rey, llámese monarca, llámese faraón, llámese presidente en la actualidad. En cambio, en lo que se refiere al feudalismo, se habla de que este modo estaba lo contrario, descentralizado. Es decir, que los señores feudales, cada uno de ellos poseía el poder, la decisión, la administración total de sus bienes, es decir, de su feudo. Es así como establecieron relaciones de vasallaje. ¿Contra quién? ¿Con quién? Con la clase dominada, con las personas, específicamente con los obreros del campo, con los obreros manuales, en donde ellos prestaban, entre comillas, sus servicios, es decir, las personas que vivían dentro de las tierras que estaban bajo su cargo. Esa otra clase social, en definitiva, eran los campesinos, porque le recuerdo nuevamente que el feudalismo se centra en el poder, en la dominación de la tierra. Brevemente le indico cuáles fueron las características del modo de producción feudal. Este modo, este sistema, se caracterizó especialmente porque los campesinos tenían que destinar una parte, gran parte de la producción al señor feudal. Es decir, le entregaban gran parte de lo que ellos producían al dueño de los terrenos. Gracias a este pago, el dueño, el señor feudal, les daba la posibilidad de seguir trabajando en sus tierras. Y les permitía levantar su vivienda y les permitía ciertos privilegios que cada día que pasaba, estos se iban reduciendo, es decir, tenían cada vez menor calidad de vida. Además, se basaba, lógicamente, en modelos o formas de explotación agropecuarias. Las relaciones, entonces, eran de vasallaje. El vasallo no era sino la persona que trabajaba para el
señor feudal. Vasallo, es decir, le doy una imagen, un siervo de servidumbre, ¿no? El señor feudal también dotaba, al menos en teoría, de protección al campesino. Y el excedente, es decir, todo lo que el vasallo, todo lo que la persona que trabajaba para el feudo entregaba al señor feudal, este lo invertía en varios elementos que le iban a ser de utilidad, como por ejemplo la creación, el mantenimiento de verdaderos ejércitos que lógicamente le iban a proteger. Si no hubiese habido esta contribución, llamemos por ahora, del exceso de producción de parte del campesino, no hubiese podido, él efectuar este tipo de acciones como la creación de estos ejércitos protectores. En este sistema se presentan entonces dos clases sociales. La una, la del señor feudal, es decir, la clase dominante, y la otra, la de los siervos, la de los campesinos, ¿no es cierto? Que era prácticamente la clase que movía, en otras palabras, era el motor por medio del cual se daba la posibilidad de la vida, ¿por qué no?, de este sistema. El señor feudal era siempre, no casi siempre, siempre un noble, un aristócrata, y que manejaba mucho capital y por ende tenía mucho poder. Perdón. Mientras tanto, el campesino nuevamente era el vasallo, el que debía pagar al señor feudal con sus servicios para su manutención. Y también para recibir dádivas como lo que yo decía hace un momento, el alojamiento, la vivienda y ciertos privilegios que se lo daban. Pero aparece una tercera que de una u otra manera también metía mano, ¿por qué no?, en el poder, que era una clase o un grupo de personas que representaban específicamente al clero y que dominaban y que influenciaban muchísimo en las acciones que se tomaba en la sociedad en ese tiempo. Entonces, el clero, compuesto lógicamente por los miembros de la iglesia y que tarde o temprano en la historia se conoce, tuvieron mucha injerencia en muchos aspectos, ¿no? En la Edad Media se presentan una serie de acciones bélicas, de conflictos bélicos, aparte de permanentes saqueos por todo lado, unidos a rivalidades que tenían, y me refiero específicamente entre los nobles. Y cada vez se presentaban una serie de luchas por ostentar mayor poder. Esto llevó al surgimiento, al nacimiento
de una nueva clase que aproximadamente por la mitad del siglo XV se presenta y a la larga fue conocida esta clase como la burguesía. El aparecimiento de la burguesía, prácticamente fue el detonante para que se termine, para que se acabe con el sistema anterior, es decir, con el sistema feudal. Esto se lo hace a través de ciertas revoluciones, ¿por qué no? De ciertos levantamientos, que me voy a permitir poco a poco ir explicando, porque ya en este momento nos adentramos al tema como tal, al nuevo sistema económico, que es el capitalismo. En lo económico, para terminar lo anterior, el sistema feudal era precisamente un sistema que carecía de avances sociales y económicos. El sistema de clases sociales prácticamente no se movía, no desarrollaba, era inmóvil. Es decir, por ejemplo, el campesino no podía de ninguna manera llegar a ser un señor feudal. Imposible. Por más de que su poca producción o lo que le quedaba de su producción después de haber dejado gran parte a su amo, llamemos así, por más de que él podía venderlo, obtener dinero de eso, de ninguna forma podía llegar a obtener ese sitial de amo y señor, es decir, de señor feudal. Y prácticamente no podía alcanzar riquezas, pues el señor feudal se apropiaba de todo, absolutamente de todo el excedente, y no le permitía desarrollarse dentro de la sociedad. Con el surgimiento, esto es otra cosa, de los estados, el modo de producción feudal fue cayendo hasta que desapareció. Le explico esta última parte. En la época medieval prácticamente no habían naciones, no habían estados, como lo conocemos hoy. Simplemente era el reinado, es decir, el conjunto de personas que vivían en un X territorio y cuya autoridad máxima era el rey. O el condado, la autoridad máxima el conde, y así sucesivamente, ¿no? Pero no habían estados. Pero poco a poco fueron apareciendo estos. Y de esa manera, también con el aparecimiento de la burguesía, esta nueva clase social, concomitantemente, es decir, al mismo tiempo, pues prácticamente iba desapareciendo y cayendo en desuso, ¿por qué no?, el modo de producción feudal. Así dando lugar a un nuevo sistema, ¿no? Y es el modo de producción capitalista. Brevemente, este modo es una de las formas en las que se puede presentar y organizar, por supuesto, la producción de los bienes y de los servicios. ¿Cuál es el origen de este llamado capitalismo? Decíamos hace un momento, entonces, el paso del antiguo régimen
de la Edad Media hacia la Edad Moderna, se aprecia en dos hechos fundamentales: la aparición del capitalismo, que es el sistema que se basa, como su nombre lo indica, en el capital. Y por supuesto en la intervención de los precios y de los mercados. Gracias a que, entre otras cosas, a la llamada revolución industrial, repito, a la revolución industrial, y al aparecimiento de la clase llamada de la burguesía, que no era sino la clase media alta. Ahora le conocemos así, ¿no? La clase media alta. Bien, a medida que la población de los feudos, acuérdense, de los grandes territorios administrados, manejados, o que estaban en poder del señor feudal, esta población, la que vivía ahí, fue aumentando poco a poco, se vino como algo lógico una serie de necesidades de producir más alimentos, de producir más vestidos, más útiles de todo tipo, y que pues prácticamente lo que hacía es que la gente se vaya preparando en una serie de trabajos, de labores, es decir, se vaya especializando para realizar, para elaborar, para manufacturar lo que poco a poco esa población iba necesitando. Entonces las ciudades se fueron extendiendo de tal forma que se convirtieron en verdaderos centros de compra y venta de múltiples productos. Los campesinos, los artesanos, empezaron a movilizarse de los campos para ir a radicarse, a vivir en estas ciudades, que cada vez se fueron acrecentando. Y estas ciudades que por supuesto les ofrecían mejores condiciones de vida, al menos aparentemente. Y les ofrecían algo importante: oportunidades de trabajo, que es, perdón, dicho sea de paso, que esto de las oportunidades de trabajo es una necesidad y una meta que busca toda persona en todo tiempo, ¿no? Hacia el año 1750, 1800, sí, prácticamente 1800, esta práctica era general. Era una práctica que las personas empezaron a producir alimentos y confeccionar los instrumentos y demás útiles de manera doméstica, pero poco a poco fue cambiando. Y a partir ya no de la época medieval, sino de los tiempos modernos, esto fue desapareciendo. Esta práctica doméstica de elaborar lo que él necesitaba o que ellos necesitaban, especialmente dentro de la casa, dentro del hogar, eso ya fue cambiando poco a poco. Y cuando estamos en la época moderna, esto prácticamente fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque aparece la industria. Porque poco a poco el taller
de manufactura fue reemplazado por la industria. Lo que en el taller se produce 20 cosas de algo, en la industria ya se producía por miles. Entonces, esto fue un detonante para la subsistencia del nuevo sistema, es decir, del capitalismo. Una persona, llamemos por ahora un empresario, proporcionaba las materias primas al obrero. Ojo, ya no estoy hablando del campesino, ahora es del obrero. ¿Por qué? Porque el campesino ya dejó poco a poco su terruño, ya poco a poco fue cambiando de labor. En el feudalismo era el motor de esa sociedad. En cambio ahora en el capitalismo aparece el obrero como el elemento fundamental, como la persona, ¿por qué no? Decidora, como la importante dentro del nuevo sistema del capitalismo. Al principio, lógicamente, este obrero trabajaba en casa, empleando sus propias herramientas y también utilizando los métodos que antes se lo hacían, los artesanales. El empresario pagaba al obrero por su trabajo, lógicamente, y recogía o recolectaba el producto elaborado por este, ¿no? Por el obrero. Por ejemplo, la elaboración de hilo, de telas, de herramientas, de útiles como, qué sé yo, cuchillos, etcétera, ¿no? Y este empezó a vender, lógicamente obteniendo una utilidad. Va pasando el tiempo y en más o menos en el transcurso a mediados del siglo XVIII se generaliza la manufactura. El proceso de producción queda concentrado en una sala de trabajo, así llamemos, en una sala de trabajo, donde se reúnen los obreros, es decir, ya no hacen los obreros las cosas en casa, sino que empiezan a reunirse en talleres, ¿por qué no? Y que cada vez eran de mayor capacidad. Estas personas, me refiero a los obreros ya, recibían un salario fijo por su trabajo, lo que no ocurría antes. El campesino era pagado, pero no como en esta ocasión, que aparece ya el obrero siendo remunerado de manera fija, de manera permanente, ¿no? El edificio, es decir, esos talleres, llamemos, ¿no? Y los instrumentos de trabajo y las materias primas constituían precisamente el capital, que era de propiedad de ¿quién? De ese empresario que les contrataba. Lo que sucede hasta la fecha, ¿no es cierto? Ante la creciente complejidad de los procesos manufactureros, es decir, porque ya fueron desarrollándose de manera progresiva y rápida, fue preciso disponer de capitales cada vez más grandes. ¿Para qué? Para la creación ya de una verdadera empresa industrial. De ahí aparecen otra serie de cosas, como que los artesanos se vieron, así como el campesino en la época anterior, se vieron avasallados, porque empezaron a pagarles menos, debido a que se introdujo también el uso de grandes equipos,
Estos fueron reemplazando poco a poco a la mano de obra del obrero, es decir, empezó también a aparecer el desempleo y algo, no sé si positivo o no, empezaron también entre empresa y empresa, entre fábrica y fábrica, a enfrentarse a través de una rivalidad por obtener el mercado de los productos. Volvemos un poquito, la industria doméstica, es decir, el trabajo de manufactura, hecho en domicilio, lo que les conversaba hace un momento, no tardaría en sucumbir, no tardaría en desaparecer o morir ante la presión de las necesidades técnicas que cada vez se iba implementando. Para esto se requiere de una división cada vez mayor del trabajo. Entonces aparece lo que se llama justamente la división del trabajo. ¿Qué es esto? No es sino descomponer el trabajo completo en un sinnúmero de operaciones pequeñas pero precisas. Es decir, la persona ya no hace de todo un poco, sino se empieza a especializar. Le voy a dar simple y llanamente un ejemplo. En una fábrica de televisores o que ensamblan televisores, posiblemente en un inicio 2, 3 personas se dedicaban a hacer desde lo elemental, desde lo básico, hasta la terminación del aparato. Pero en estos tiempos ya se empieza a dividir el trabajo. Y para la elaboración de esa televisión que antes o en un inicio era necesario pocas personas y que estas pocas personas hacían de todo para esa elaboración, hoy no. Cada persona, que por supuesto se contrata mucha gente, cada uno de ellos se especializa hasta el grado de poner única y exclusivamente un tipo de tornillos para ensamblar la pieza, para ensamblar en este caso las televisiones. Y él no puede hacer otra cosa porque no sabe, se especializó en una sola. Esa es la división del trabajo que ojalá le haya servido este ejemplo y que prácticamente se lo puso en ejecución en toda fábrica, en toda manufactura. Bien, continúo. En un mismo proceso productivo se crea entonces la fábrica capitalista moderna, como le estoy indicando. Esta fábrica exige muchas cosas que se cumplan. Por ejemplo, la calidad del producto. Por ejemplo, el uso de la maquinaria. Y por supuesto, exige el máximo rendimiento de la mano de obra. Es decir, más presión hacia el obrero. La disolución de los talleres domésticos y la agricultura crearon la demanda propicia para absorber, para prácticamente traer la producción fabril. Sobre la base de este mercado, el capitalismo industrial, se les comenta, halló la necesidad y la solidez para volcarse al comercio exterior. Es decir, ya no solamente se dedicaron al expendio, al comercio,
de los productos que elaboraban en los mercados internos o nacionales, sino poco a poco fueron creando mercados internacionales. Y esto dio lugar, por supuesto, a la creación de otros sistemas, de otras formas modernas para la realización de estas actividades. Y de hecho, que el capitalismo se desarrolló de una manera increíble. Bien, perdón. Gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma, estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de los modernos estados nacionales. Entonces ya empezaron a aparecer los estados nacionales, como en la actualidad prácticamente se encuentran. Estos poco a poco iban proporcionando las condiciones necesarias para el crecimiento, para el desarrollo del capitalismo, en especial en las naciones europeas. Este crecimiento fue posible gracias ¿a qué? A la acumulación de excedente económico. Este excedente económico era producido, lógicamente, por las empresas que estaban en manos privadas. El Estado prácticamente no tenía, al menos en un inicio, ninguna participación directa en esto, sino las personas privadas. Para generar mayor crecimiento, aparecieron, ¿por qué no?, dos grandes momentos de esta victoria. La una, en un momento histórico, en un hecho histórico más concreto, fue la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Esto se dio en 1775 hasta 1783. Y por supuesto, la famosa Revolución Francesa, que se dio en 1789, el inicio, ¿no? A partir de estos hechos, el capitalismo se extiende por toda Europa. El sistema capitalista posteriormente fue extendiéndose por todo el mundo. Y se fue denotando los pro y los contra del mismo, es decir, las cosas que estaban buenas para la sociedad y, lógicamente, lo contrario, aquellas cosas que eran nocivas, que eran malas para el ser humano y la sociedad como tal. Prácticamente, este sistema tuvo una vigencia, un desarrollo bastante grande, hasta que empieza la Primera Guerra Mundial, tras la cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, o empezó, o apareció poco a poco, un nuevo sistema económico. Este sistema económico, los tratadistas, especialmente Marx, lo califica como el comunismo. Otras personas, el socialismo, y unas terceras que dicen el socialismo como elemento que genera el comunismo. Es decir, al principio el socialismo y luego el famoso comunismo. Este convirtió
o se convirtió más bien en el opuesto del capitalismo, es decir, era todo lo contrario del sistema anterior, el capitalismo. Les recuerdo que el capitalismo surgió como un sistema social posterior al feudalismo. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Según los tratadistas del tema, va apareciendo poco a poco un sistema social, un sistema económico en el mundo, y que eso prácticamente para ellos es una regla, es una norma, y seguirá apareciendo los sistemas sociales. Hasta aquí se dice que lo último será el comunismo, pero hasta la fecha, para unos en buena hora, para otros no se ha dado en ninguna parte del planeta. Bien, con estos antecedentes, y como ya no tengo mucho tiempo, les indico brevemente las características del modo de producción capitalista. La producción se establece bajo un sistema de propiedad privada. En el capitalismo, acuérdese, la producción se establece con un sistema de propiedad privada. ¿De qué? De los bienes y de los servicios. Otra, se adquieren en los mercados estos bienes y servicios a través de una fluctuación de los precios. Los precios no son rígidos en el mercado, sino fluctúan, ¿no? Y son los que se denomina la clase dominante a los dueños de estos bienes y de servicios. Esta clase dominante, ¿qué hace? Explota, se beneficia de la fuerza de producción del trabajador, del obrero, con el propósito de generar ganancias. En este sentido, el trabajador depende del propietario del capital. ¿Para qué? Para generar una renta y para poder vivir. Lo que nosotros estamos pasando en estos tiempos, ¿no es cierto? El modo de producción capitalista no es sino la intervención directa del capital, del dinero. Y a través de eso se da lugar a la aparición de ciertos tipos de capitalismo. Por ejemplo, el capitalismo industrial, su nombre mismo lo indica, aquel que interviene directamente en la industria. El capitalismo comercial, lógicamente el comercio como centro de eso. El capitalismo financiero, los bancos, las empresas que prestan dinero y que, ¿por qué no?, hacen que otras actividades se regeneren o empiecen también sus labores, qué sé yo. En definitiva, hay una serie de modalidades en donde el capital aparece y forma parte como punto central de este sistema. Qué pena ya no tener más tiempo. Espero de que esta clase les haya servido. Espero también de que esté claro. Y si no está, como siempre, pues aparte de que se pueda repetir esta tutoría, por favor, le invito a investigar
ciertas partes, ciertos elementos y específicamente términos que yo he ocupado para que se facilite la comprensión de este tema. Yo le agradezco por su atención y como siempre a las órdenes. Un gusto y por favor cuídense y estoy convencido de que con su ayuda vamos a obtener buenos resultados. Que Dios le bendiga, cuídese.